Proyecto de vinculación consultorio jurídico itinerante, Grupo de Investigación Jurídico Aplicada GRIJAX. En este video revisaremos los contenidos referentes al robo y hurto. ¿Qué es el robo? El robo es un delito, el cual se da mediante la apropiación de los bienes de otra persona por medio de la utilización de la fuerza o por medio de amenazas. El robo se encuentra tipificado dentro de los delitos contra los derechos a la propiedad. Este es el apoderamiento de una cosa mueble que pertenece a otra persona. Este apoderamiento tiene como motivo el de enriquecerse utilizando la violencia o la intimidación para poder lograr el objetivo planeado. El artículo 189 del COIP habla acerca del robo y dice lo siguiente. La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152, se sancionará con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Si el delito se consume sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima dependiendo de las circunstancias de la infracción aumentadas en 1/3. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. Luego, el servidor policial o militar que robe material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Robo con fuerza en las cosas. Al hablar de robo con fuerza en las cosas, se refiere al apoderamiento que se da de bienes ajenos recurriendo a ciertas circunstancias, como son el de romper una puerta o una ventana, forzando cerraduras. Este tipo de situaciones se da cuando una persona quiere acceder a un lugar que está prohibido. Aquí la persona es sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Robo con violencia o intimidación. También existe el robo con violencia o intimidación en las personas. Este sucede cuando una persona utiliza la fuerza física sobre la víctima para poder ejecutar el robo. Por violencia se refiere a la fuerza física que se utiliza sobre la persona para realizar el apoderamiento de una cosa o objeto. Por otra parte, tenemos a la intimidación, que es causar temor a la persona mediante amenazas que lleguen a doblegar la voluntad de la víctima. En estos casos, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Qué es el hurto? El hurto también se encuentra tipificado dentro de los delitos contra los derechos a la propiedad. Este consiste en la apropiación de un bien mueble ajeno. Dicha apropiación se da en contra de la voluntad del dueño. En este tipo de delitos no existe violencia ni intimidación en las personas o fuerza en las cosas. El artículo 196 del COIP habla acerca del hurto y dice lo siguiente. La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en 1/3. Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. Elementos del hurto. Entre los elementos del hurto tenemos 1. Sustracción de cosas sin violencia ni amenazas. 2. Sustracción fraudulenta con dolo. 3. Sustracción de cosa ajena. 4. Sustracción con ánimo de apropiarse. Y 5. Valor de la cosa sustraída. Clases de hurto. Entre las clases de hurto existen 1. Hurto calamitoso. Este tipo de hurto consiste en apoderarse de manera ilegítima de bienes ajenos cuando existe algún tipo de calamidad pública, como puede ser terremotos, incendios, motines, entre otros. 2. Hurto doméstico. Consiste en que la persona conocida como trabajador asalariado o personal de trabajo doméstico comete el hurto de un inmueble en la casa en la cual se encuentra laborando. 3. Hurto de uso. Esta consiste en que una persona hurta una cosa mueble de manera temporal, es decir, que dicha persona no tiene deseo de apropiarse de la cosa mueble. Su objetivo principal es el de beneficiarse por un tiempo limitado de dicha cosa y después regresarla a su dueño original. 4. Hurto de defraudación. Consiste en el hurto de cosas que forman parte de las redes de suministro de servicios públicos, como es la electricidad, agua, alcantarillado, gas y telefonía.
Existe una diferencia entre robo y hurto y esta consiste en cómo se realiza la acción, es decir, en el robo existe la fuerza o intimidación a las personas o cosas, se lo realiza con violencia. Por otra parte, el hurto consiste en tomar algo de manera fraudulenta donde no existe ningún tipo de violencia o intimidación hacia las personas o cosas. ¿A dónde acudir en caso de ser víctima de robo o de hurto? En caso de ser víctima de alguno de estos dos delitos, se puede dirigir a la Fiscalía para poder presentar la respectiva denuncia. En Quito, las denuncias por parte de la ciudadanía se reciben en la unidad de flagrancia de Pichincha, ubicada en el 9 de octubre y Patria, al centro norte de la ciudad.